Contribución a la crítica de la economía política. Karl Marx. Prólogo. El sistema de la economía burguesa se presenta a mis ojos en el orden siguiente: capital, propiedad de la tierra, trabajo asalariado, Estado, comercio exterior, mercado mundial. Bajo los tres primeros títulos estudio las condiciones económicas de existencia de las tres grandes clases en las cuales se divide la sociedad burguesa moderna. El enlace de los otros tres títulos salta a la vista. La primera selección del primer libro, que trata del capital, comprende los capítulos siguientes: primera, la mercancía; segundo, el dinero o la circulación simple; tercero, el capital en general. Los dos primeros capítulos los forman el contenido de este volumen. Tengo a la vista el conjunto de materiales en forma de monografías escritas con largos intervalos para mi propia ilustración, no para la imprenta, y cuya ininterrumpida elaboración, según el plan indicado, dependerá de las circunstancias. Suprimo una introducción general que había esbozado porque, después de reflexionar bien, me parece que anticipar resultados que quedan todavía por demostrar podría desconcertar, y porque el lector que tenga la bondad de seguirme tendrá que decidirse a elevarse de lo particular a lo general. En cambio, algunas indicaciones sobre el curso de mis propios estudios de economía política podrían encajar muy bien aquí. Mi estudio profesional era la jurisprudencia, pero nunca di a esta disciplina más que un lugar subordinado respecto a la filosofía y la historia. Por los años de 1842 a 1843, como redactor de la Rheinische Zeitung, me vi en la obligación enojosa por primera vez de dar mi opinión sobre los llamados intereses materiales. Las discusiones de la Dieta renana sobre los delitos forestales y el parcelamiento de la propiedad territorial. La polémica de von Schäfer, primer presidente a la sazón de la provincia renana, entabló oficialmente con la Rheinische Zeitung. Respecto a las condiciones de vida de los aldeanos del Mosela y por último las discusiones sobre el libre cambio y la protección, me dieron motivos para ocuparme de las cuestiones económicas. Por otra parte, en esta época en que el afán de ir con la vanguardia vencía a menudo a la verdadera sabiduría, el eco del socialismo y del comunismo francés tomaban la Rheinische Zeitung. Resonancias discretamente filosóficas. Me pronuncié contra este trabajo de aficionado, pero al mismo tiempo confesé claramente que en una controversia con la Allgemeine Augsburger Zeitung, que los estudios que yo había hecho hasta entonces no me permitían arriesgar un juicio de fondo respecto a la naturaleza de las tendencias francesas. La ilusión de los directores de la Rheinische Zeitung, que creían conseguir desviar la sentencia de muerte pronunciada contra su periódico imprimiéndole una tendencia más moderna, me ofreció la ocasión que me apresuré a aprovechar de dejar la escena pública y retirarme a mi gabinete de estudio. El primer trabajo que emprendí para resolver las dudas que me asaltaban fue una revisión crítica de la filosofía del derecho de Hegel, trabajo cuya introducción apareció en los Deutsche Französisches Jahrbucher, publicados en París en 1844. Sí, mis investigaciones dieron el siguiente resultado: las relaciones jurídicas, así como las formas de Estado, no pueden explicarse ni por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano. Se originan más bien en las condiciones materiales de existencia que Hegel, siguiendo el ejemplo de los ingleses y franceses del siglo XVIII, comprendía bajo el nombre de sociedad civil, y la anatomía de la sociedad civil debe buscarse en la economía política. Había comenzado el estudio de esta ciencia en París y lo continuaba en Bruselas, donde me había establecido como consecuencia de una sentencia de expulsión dictada por el señor Guizot contra mí. El resultado general a que llegué y que una vez obtenido me sirvió de guía para mis estudios puede formularse brevemente de este modo: en la producción social de su existencia los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad.
Estas relaciones de producción corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas materiales de producción. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política y a la que corresponden formas determinadas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona en general el desarrollo de la vida social, política e intelectual. No es la conciencia de los hombres la que determina su existencia, es por el contrario la existencia social la que determina su conciencia. En un cierto grado de su desarrollo, las fuerzas de producción materiales de la sociedad entran en conflicto con las relaciones de producción existentes o con lo que no es otra cosa que su expresión jurídica, con las relaciones de propiedad en cuyo interior se habían movido hasta entonces. Hasta ayer, formas de desarrollo de las fuerzas productivas. Estas condiciones se transforman en pesadas trabas. Se inicia entonces una era de revolución social. El cambio producido en la base económica trastorna más o menos rápidamente del todo el colosal edificio. Al considerar tales trastornos hay que distinguir siempre dos órdenes de cosas. Por un lado, la transformación material de las condiciones económicas de producción que se debe comprobar con el espíritu riguroso de las ciencias naturales. Y también por otra parte, las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas. En una palabra, las formas ideológicas bajo las cuales los hombres adquieren conciencia de este conflicto y lo llevan a sus últimas consecuencias. No se juzga a un individuo por la idea de que él mismo tenga de sí mismo. No se juzga tampoco una época de revolución por la conciencia que ella tenga de sí misma. Esta conciencia se explicará más bien por las contradicciones de la vida material, por el conflicto que opone a las fuerzas sociales de producción con las relaciones de producción. Una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas de producción que pueda abrigar, y las relaciones de producción nuevas y superiores no ocupan nunca su lugar en ella antes de que las condiciones materiales de existencia de esas relaciones hayan sido incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad. Por eso, la humanidad no se propone nunca más que los problemas que puede resolver. Considerando las cosas más de cerca, se verá siempre que el problema mismo no se presenta más que cuando las condiciones materiales para resolverlo existen o están en trance de crearse. Esbozados a grandes rasgos, los modos de producción asiático, antiguo feudal y burgués moderno aparecen como épocas progresivas de la formación económica de la sociedad. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso de producción social. No se trata aquí de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que nace de las condiciones sociales de existencia de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean al mismo tiempo las condiciones materiales para resolver este antagonismo. Con ese sistema social termina, pues, la prehistoria de la sociedad humana. Con Friedrich Engels, desde la publicación de los Deutsch-Französische Jahrbucher, de su genial esbozo de una crítica de las categorías económicas, sostenía por correspondencia un constante intercambio de ideas. Él había llegado por otro camino, comparar su situación de las clases trabajadoras de Inglaterra, al mismo resultado que yo, y cuando en la primavera de 1845 vino también a domiciliarse en Bruselas, decidimos desarrollar nuestras ideas en conjunto, oponiéndolas a la ideología de la filosofía alemana. En el fondo, queríamos arreglar cuentas con nuestra antigua conciencia filosófica. El propósito lo realizamos en forma de una crítica a la filosofía post-hegeliana. El manuscrito, 2 gruesos volúmenes en octavo, hacía largo tiempo que se encontraba en poder del editor en Westfalia, cuando nos advirtieron que un cambio de circunstancias impedía la impresión. Abandonamos el manuscrito a la roedora crítica de los ratones, tanto más a gusto cuanto que habíamos alcanzado nuestro principal fin, ver claro en nosotros mismos. De los trabajos dispersos que sometimos al público en esta época y en los cuales expusimos nuestros puntos de vista sobre las diversas cuestiones, solo mencionaré el manifiesto del Partido Comunista, redactado en colaboración con Engels,
y mi discurso sobre el libre cambio. Nuestros puntos de vista decisivos fueron expuestos científicamente, aunque bajo la forma de una polémica en mi escrito aparecido en 1847 y dirigido contra Proudhon, miseria de la filosofía. La impresión de una disertación sobre el trabajo asalariado, escrita en alemán y compuesta de conferencias que yo había dirigido al grupo de obreros alemanes de Bruselas, fue interrumpida por la Revolución de Febrero y mi consiguiente expulsión de Bélgica. La publicación de la Neue Reiche Zeitung en 1848 a 1849 y los acontecimientos posteriores interrumpieron mis estudios económicos, que no pude proseguir hasta 1850, en Londres. La prodigiosa cantidad de materiales para la historia de la economía política, amontonada en el British Museum, la situación tan favorable que ofrece Londres para la observación de la sociedad burguesa y, en fin, el nuevo curso del desarrollo en que ésta parecía entrar por el descubrimiento del oro californiano y australiano, me decidieron a comenzar de nuevo por el principio y a someter a un examen crítico los nuevos materiales. Estos estudios me llevaron por sí mismos a investigaciones que parecían alejarme de mi objetivo y en las que sin embargo tuve que detenerme algún tiempo, pero lo que abrevió sobre todo el tiempo de que disponía fue la imperiosa necesidad de trabajar para vivir. Mi colaboración comenzaba hacía 8 años en el New York Tribune, el primer periódico angloamericano. Trajo consigo, ya que no me ocupo más que excepcionalmente de periodismo propiamente dicho, una extraordinaria dispersión de mis estudios. Sin embargo, los artículos sobre los acontecimientos económicos notables que tenían lugar en Inglaterra y en el continente formaban una parte tan considerable de mis aportaciones que tuve que familiarizarme con detalles prácticos que no son del dominio de la ciencia propia de la economía política. Con este esbozo del curso de mis estudios en el terreno de la economía política he querido hacer ver únicamente que mis opiniones, de cualquier manera que se juzgue por otra parte y aunque concuerden tampoco con los prejuicios interesados de las clases dominantes, son el fruto de largos y concienzudos estudios, pero en el umbral de la ciencia, como la entrada del infierno, debe colocarse esta advertencia. Aquí se debe dejar cualquier recelo, toda cobardía debe morir aquí. Karl Marx, Londres, enero de 1859.